Bendiciones, mis amados. Le damos gracias al Señor por esta oportunidad que nos da una vez más de poder entrar a sus hogares y compartir con ustedes la bendita y santa palabra del Señor. Hoy quiero compartir con ustedes un tema que se titula ¿Cómo ver las maravillas de Dios? Y quisiera orar al Señor para que el Espíritu Santo nos ayude, nos dirija y esta palabra pueda ser de bendición para tu vida. Padre bueno, Padre Santo, te doy las gracias en este día por la oportunidad que me da, Señor, de poder compartir con mis amados hermanos esta porción de tu palabra. Pido al Espíritu Santo de Dios que me guíe, que ponga palabras en mi ser para que sean las palabras necesarias, pertinentes para la vida de cada uno de mis oyentes. A ti sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén. En el libro de Josué, capítulo 3, está pues la base de esta palabra. Quisiera leer algunos versículos y a medida que vamos desarrollando el tema, leeremos otros pasajes. Dice así, Josué capítulo 3. Josué se levantó de mañana y él y todos los hijos de Israel partieron de Sitín, vinieron hasta el Jordán y reposaron allí antes de pasarlo. Después de 3 días los oficiales recorrieron el campamento y mandaron al pueblo diciendo: cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas sacerdotes que llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino, pero entre vosotros y ella haya distancia como de 2000 codos, no os acercaréis a ella. Y Josué dijo al pueblo: santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Habló Josué a los sacerdotes diciendo: tomad el arca del pacto y pasad delante del pueblo. Y ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. Entonces Jehová dijo a Josué: desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entienda que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Tú pues mandarás a los sacerdotes que llevan el arca del pacto diciendo: cuando hayáis entrado hasta el borde del agua del Jordán, pararéis en el Jordán. Y Josué dijo a los hijos de Israel: acercaos y escuchad las palabras de Jehová vuestro Dios. Y añadió Josué: en esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros, y que él echará de delante de vosotros al cananeo, al eteo, al heveo, al fereceo, al gergeseo, al amorreo y al jebuseo. He aquí el arca del pacto del Señor de toda la tierra pasará delante de vosotros en medio del Jordán. Que el Señor pues añada bendición a su santa palabra. La historia bíblica nos muestra que los hombres de Dios que fueron llamados por el Señor, cada uno tenía una misión específica que cumplir aquí en la tierra. Lo que nosotros llamamos el ministerio del hombre de Dios o de la mujer de Dios. Lamentablemente, muchos de esos propósitos y de esas misiones no se cumplieron totalmente en la vida de estos hombres, no porque ellos no fueron fieles a Dios, sino porque la vida es corta y a muchos el reloj biológico se les vino encima, tuvieron que partir y otros tuvieron que continuar el legado, la obra asignada por Dios. Este es el caso de Moisés y Josué. Josué fue el heredero del ministerio de Moisés, pero eran dos personas diferentes, con dos misiones en tiempo y espacio diferentes. Moisés estuvo 40 años, dice la Biblia, en el desierto con el pueblo de Israel. Y si usted lee la Biblia se dará cuenta que de esos 2 millones de personas aproximadamente que hubo en el desierto,
dice la Biblia que los adultos de esa generación perecieron en el desierto. Solamente 2 personas de esa generación pudieron entrar a la tierra prometida: Josué y Caleb. De ahí todos los demás murieron fuera de la tierra prometida, que es el caso de Moisés. Moisés muere casi en la frontera de Canaán y Dios a él le permite ver la tierra, pero él no entra a la tierra prometida. Y el pueblo de Israel en el desierto, hermano, es una lección tremenda de que nos muestra de que ellos anduvieron 40 años en ese desierto, supuestamente con el deseo de entrar a la tierra prometida, pero pasaron 40 años en una disputa con Dios, que si le obedecían o no le obedecían, y fue una lucha titánica de tal manera que al final esa generación no entró a la tierra prometida. Sin embargo, Josué y los jóvenes de 20 años para abajo fueron los que entraron a la tierra prometida, porque así Dios juró que ellos no entrarían en su reposo por causa de la desobediencia de ellos. Y ahí vemos en Deuteronomio capítulo 34, 5 al 9, una página antes de Josué, porque Deuteronomio y Josué están allí mismo. Dice allí: y murió allí Moisés, siervo de Jehová, en tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová, y lo enterró en el valle, en la tierra de Moab, enfrente de Bet-peor, y ninguno conoce el lugar de la sepultura hasta hoy. Era Moisés de edad de 120 años cuando murió, sus ojos nunca se oscurecieron, ni perdió el vigor. Lloraron los hijos de Israel a Moisés en los campos de Moab 30 días, y así se cumplieron los días del lloro y del luto de Moisés. Ahí podemos ver, pues, que Moisés mismo, siendo el líder y pidiéndole al Señor en varias ocasiones que le permitiera entrar a la tierra, Dios no lo permitió. Y es una parte muy triste en el ministerio de Moisés, porque todo lo que él vivió, sufrió, batalló con ese pueblo, y al final Dios se mantuvo firme y no le permitió entrar a la tierra prometida, solamente le permitió verla. Ahora Josué heredaba el ministerio de Moisés. Y si bien es cierto que Moisés tuvo que cruzar el Mar Rojo, ahora Josué tenía que cruzar el río Jordán. Si usted ve, son 2 tipos de pruebas parecidas, pero en cuanto a la magnitud, distintas. Porque no es lo mismo atravesar un mar que cruzar un río. Pero esa era la tarea de Josué: pasar al otro lado con ese pueblo y establecerse en la tierra prometida. Dice que ellos estaban en la ciudad de Sitín. Sitín está a las riberas del Jordán. Y se quedaron 3 días ahí buscando la dirección de Dios. Cuando veáis, dice, el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas sacerdotes que la llevan, cuando veáis que la presencia de Dios se mueve, marcharéis en pos de ella, a fin de que sepáis cuál es el camino por donde habéis de ir. Esto es algo sumamente importante, mis amados hermanos, porque esta experiencia era algo nuevo para Josué y toda esa generación que estaba al borde del río con el deseo de cruzar a la tierra prometida. Era una experiencia nueva. ¿Qué hizo Josué? Se quedó 3 días allí con el pueblo, buscando al Señor, buscando la presencia de Dios. ¿Cómo él iba a saber en qué momento tenía que levantar el campamento y cruzar el río? Dice: cuando veáis que la presencia de Dios se mueve. Qué tremendo eso. Cuando veáis que los sacerdotes que llevan el arca se mueven, porque los sacerdotes eran los que iban por delante llevando el arca, y el Espíritu Santo era el que les iba a dar el go a ellos para que entraran en la bendición.
Aquí vemos, hermano, lo que se llama la dirección divina. Dios te puede prometer cosas. Dios puede decir que quiere hacer cosas a través de tu vida y yo las creo porque Dios es fiel. Pero ¿cómo, cuándo y dónde? O sea, ese es el momento donde el hombre y la mujer de Dios tienen que meterse a buscar la presencia de Dios para recibir ese go de Dios. Cuando ves que las puertas se abren, cuando ves que el Espíritu Santo te mueve, es el momento de entrar en la presencia de Dios, porque hermano, el río Jordán se iba a abrir porque ellos tenían que pasar en seco y ellos nunca habían experimentado algo parecido. Y Josué tenía que ser guiado por el Espíritu Santo porque, hermano, ser líder es algo muy tremendo, pero ser líder, hermano, es una responsabilidad muy grande. Josué era el líder y él tenía que buscar la dirección de Dios. Josué tenía que dirigir al pueblo y tenía que llevarlo a la batalla posteriormente. Pero Josué no era levita. Josué no cargaba el arca. Había un grupo de hermanos de la tribu de Leví que llevaban el arca. O sea que dentro de la obra de Dios, mis queridos hermanos, cada uno tiene su parte, su misión, su tarea. Dios asigna ministerios, asigna misiones a cada persona que la cumpla en beneficio de los demás. Porque esos sacerdotes que iban por delante en el arca, con el arca, ese era su ministerio, era su responsabilidad. Y el pueblo tenía que esperar a una distancia que Dios había establecido, porque ellos no podían estar cerca del arca, y ver que los sacerdotes se mojaban en el agua, se metían en el agua. Y entonces ahí ellos iban a ver maravillas del Señor, porque Dios se los había prometido a ellos que ellos verían al día siguiente maravillas, pero habían condiciones. Hoy día la gente quiere ver maravillas de Dios, pero ¿qué era lo que Dios le estaba pidiendo a Josué que le dijera al pueblo? Santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Santificaos, ¿qué significa, hermano? Apártense del pecado, santifíquense. Quieren ver mi gloria, quieren ver mi poder, tienen que santificarse. Porque, hermano, Dios es santo. Nuestro Dios no es el muchacho de los mandados, que va a hacer lo que yo quiero, lo que yo le pido, y yo puedo seguir viviendo mi vida cristiana como yo quiera, y Dios va a hacer maravillas en mi vida. No, hermano. Dios exige de su pueblo santidad. Hay algo que me preocupa hoy en día, hermano, y yo lo he dicho en reiteradas ocasiones, es que dentro del pueblo de Dios muchas veces se ha perdido el temor a Dios. Hoy día usted ve cristianos que mienten, cristianos que prometen cosas que no cumplen, cristianos que viven una vida a la ligera, sin compromiso, sin conciencia del Dios santo al cual ellos sirven. De saber que para Dios hacer milagros y hacer maravillas, eso no es ningún problema para Dios, hermano. Pero hay condiciones que Dios exige para que haya milagros, para que podamos ver las maravillas del Señor. Josué dijo: santificaos porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Y esto es algo, hermano, que debe estar muy claro en nuestra vida. La santidad de Dios es algo, hermano, que siempre Dios la va a exigir, porque Él es santo. Y es algo, hermano, que es importante. ¿Qué Dios quería? Que ellos dejaran en el pasado, cerraran el capítulo de sus padres, porque sus padres perecieron en el desierto. ¿Por qué? Por ser murmuradores, porque vivían dudando de Dios, porque contendían con sus autoridades. Ahí usted lo puede ver. 40 años dudando, altercando,
mirando hacia los ídolos. Era una batalla continua que Dios se cansó y dijo, juró que no entraría en su reposo. Y así fue, mis queridos hermanos. Ahora Dios que quería que esta nueva generación entrara a la tierra prometida, pero con un corazón limpio, con una mentalidad distinta, con una fe viva y activa, con un espíritu de obediencia, de entender el propósito de Dios para sus vidas. Eso era lo que Dios demandaba de esa generación que tuvo el privilegio, que no tuvieron sus padres, de entrar a la tierra prometida. Josué había tenido la revelación de Dios, porque Josué habla con mucha seguridad y con mucha convicción de lo que pasaría al día siguiente. Y dice en el verso 9, y Josué dijo a los hijos de Israel, acercaos y escuchad la palabra de Jehová vuestro Dios. Y añadió Josué, en esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros, y que él echará de delante de vosotros al cananeo, al eteo, al ebeo, al fereceo, al jerjeseo, al amorreo y al jebuseo. Y aquí el arca del pacto del Señor de toda la tierra pasará delante de vosotros en medio del Jordán. O sea, Josué está dando algo por sentado. Y él está diciendo al pueblo, no sé hasta dónde ellos estaban entendiendo lo que Josué les decía. Cuando entremos a esa tierra prometida, no todo va a ser color de rosa. Ahí tenemos 7 enemigos que él los menciona. Y tendremos que tener batalla con ellos. Ellos tienen que ser expulsados de esas tierras, porque esas tierras Dios nos las dio a nosotros. Ellos no iban a dejar que los judíos llegaran allí alegremente y los sacaran. Ellos iban a guerrear con el pueblo de Israel. Y por eso Josué desde ya se los está diciendo a ellos. Dice, en esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros y que él echará de delante de vosotros al cananeo, al eteo, al ebeo, al fereceo, al jerjeseo, al amorreo y al jebuseo. ¿Quién lo va a echar? El Señor. ¿Pero a través de quién? De ellos, del pueblo de Dios. Porque Dios es el que da el respaldo, pero el trabajo lo tenemos que hacer nosotros. He aquí el arca del pacto del Señor de toda la tierra. Dice, pasará delante de vosotros en medio del Jordán. Josué está diciendo categóricamente, el arca pasará delante de ustedes, pero también va a pasar en medio del Jordán. Tomad pues ahora 12 hombres de las tribus de Israel, uno de cada tribu, y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Jehová, Señor de toda la tierra, se asienten en las aguas del Jordán, las aguas del Jordán se dividirán porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. Y aconteció que cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán, con los sacerdotes delante del pueblo llevando el arca del pacto, dice, cuando los que llevaban el arca entraron al Jordán y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega, dice, las aguas que venían de arriba se detuvieron como un montón, bien lejos de la ciudad de Adán, que está al lado de Zaretán, y las que descendían al mar del Arabá, dice, al mar salado, se acabaron y fueron divididas. Y el pueblo pasó en dirección de Jericó, mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar al Jordán y todo Israel pasó en seco. O sea que los sacerdotes iban por delante. Cuando pisaron el agua, dice que las aguas se detuvieron, como si fueran muros de agua. Se detuvieron y el pueblo pasó en seco.
12 hombres, uno de cada tribu, iba detrás de los sacerdotes, porque eso era muy simbólico. O sea, cada varón que fue escogido a pasar detrás del arca era un representante de la tribu a la cual él pertenecía. Y era algo simbólico. Pero ¿qué pasó? Los sacerdotes que llevaban el arca se quedaron en el centro del río, mientras el pueblo pasaba en seco, dice la Biblia. ¿Qué significa esto? Que los siervos de Dios, los líderes, los que sirven al Señor, tenemos que llevar un peso que Dios pone sobre nuestros hombros. Y ellos tenían que sostener esa arca todo ese tiempo allí, hasta que pasó el último judío y cruzaron. Entonces ellos llevaron el arca al otro lado y las aguas fueron liberadas nuevamente y el cauce del río siguió su curso. Por eso Dios le había dicho a Josué: santificaos, porque mañana Jehová hará maravillas. Recuerde algo, hermano. Estos muchachos, esta juventud que pasó por el río Jordán, muchos de ellos no habían nacido cuando el pueblo de Israel pasó el Mar Rojo. Ellos solamente escucharon la historia de que sus padres habían pasado en seco y el Mar Rojo se había abierto. Pero ahora ellos estaban experimentando, ya no porque sus padres se lo decían, porque ya ninguno de esos padres estaban en la tierra. Ahora ellos estaban viendo al Dios viviente, porque ese es el término que Josué usa al referirse a Dios, el Dios viviente, o sea, el Dios que está vivo. Y ellos pudieron tener esa experiencia tremenda de pasar en medio del Jordán, en una época cuando el Jordán se desborda. Quiero que entienda eso, no fue en verano que pasó esto, porque en verano el Jordán se seca, el caudal baja. No, fue cuando el Jordán está en su máxima desborde, porque es el tiempo de la siega, dice la Biblia. Fue ese momento que Dios escogió para que ellos pasaran por el río Jordán y sus pies pasaran en seco, dice la Biblia. Una experiencia que ellos nunca iban a olvidar. Una experiencia que debió marcarlos a ellos para siempre, porque, hermano, todos los días no se ve un milagro de esta magnitud. Pero ese Dios de Josué, ese Dios de Moisés, es el mismo Dios de nosotros. Todavía Él abre el Mar Rojo. Todavía Él abre los ríos para que su pueblo pase en seco. ¿Qué quiere decir eso, hermano? Que Dios siempre tendrá cuidado de su pueblo. Pero, hermano, la gente que se santifica, el creyente que se aparta del pecado, que vive para Dios, es el cristiano que ve la mano de Dios, que ve la gloria de Dios. Porque Dios exige eso. Porque Dios es santo. Porque Dios no es el muchacho los mandados, hermano. Que cuando pedimos y Él va y nos da, y que a Dios no le importa si andamos en pecado o vivimos una vida desordenada. No, hermano. Dios es un Dios santo, hermano. Y Dios demanda de su pueblo eso, para que la bendición de Dios siempre esté sobre nuestras vidas. Es importante que tengamos presente esto. Y Josué, como hombre de Dios, había tenido la revelación de que ese río se iba a abrir, de que los sacerdotes iban por delante, porque Josué había buscado al Señor y el Señor le había mostrado a él lo que al día siguiente él iba a hacer. Y qué tremendo eso es cuando un hombre de Dios y una mujer de Dios pueden vivir en esa seguridad, porque ya Dios les mostró lo que iba a hacer. Usted no tiene la menor duda y usted puede hablarle con propiedad al pueblo, usted le puede hablar a su familia, porque usted sabe lo que Dios va a hacer. Y eso es una cosa tremenda, maravillosa, hermano. El río Jordán se abrió porque el río Jordán era la prueba de fuego de esa generación. El Mar Rojo y el Faraón fueron la prueba de fuego de los padres de ellos.
y tuvieron un tremendo líder que fue Moisés. Un varón como pocos han pisado esta tierra. Un hombre que vio a Dios cara a cara, que habló con Dios cara a cara. Un hombre, hermano, singular, Moisés. Sin embargo, él no entró a la tierra prometida. Y esto nos habla que del carácter de Dios, hermano. Que Dios es un Dios serio. Que Dios cuando dice algo, cuando promete algo, Él lo cumple. O quiere cumplirlo. Pero que nosotros siempre tenemos una parte que nos toca. Y que así como Dios es serio en sus negocios, en sus tratos con el hombre, también el hombre debe tratar con Dios de la misma manera, porque a Dios le agrada eso. Y nosotros veremos la mano de Dios, no importa la situación, no importa cuán crítica esté, no importa cuánta gente se esté quejando, cuántos estén lamentando, Dios siempre velará por su pueblo y suplirá las necesidades de su pueblo. Eso es así, mis queridos hermanos. En el capítulo 5, verso 10, allí ya una vez que ellos entran a la tierra prometida, dice la Biblia, y los hijos de Israel acamparon en Gilgal y celebraron la Pascua a los 14 días del mes por la tarde en los llanos de Jericó. Y al otro día de la Pascua comieron del fruto de la tierra, los panes sin levadura, y en el mismo día espigas nuevas tostadas. Y el maná cesó el día siguiente. Desde que comenzaron a comer del fruto de la tierra, los hijos de Israel nunca más tuvieron maná, sino que comieron de los frutos de la tierra de Canaán aquel año. Esto es una bendición, hermano, porque el maná fue el alimento que Dios le envió a los padres de ellos. Ese alimento que caía del cielo y que ellos lo recogían todas las mañanas. Y que dice la Biblia que se cansaron de comer eso, imagínense usted. Ahora ese maná ya no se necesitaba en Canaán, en la tierra prometida. Ahora ellos que iban a comer del fruto de la tierra. Ese año, ese tiempo, ellos comieron de lo que ya estaba preparado, porque hermano, ellos acababan de llegar allí, así que no habían sembrado nada. Pero Dios les tenía frutos de la tierra. Y todo ese periodo de tiempo ellos pudieron disfrutar de eso. Pero después, ¿qué significa fruto de la tierra? Significa trabajo. Significa que ya Dios no te lo va a tirar del cielo, como se lo tiraba a los padres de ellos, sino que ahora ellos tenían que sembrar esa tierra bendita que fluye leche y miel. Ahora ellos tendrían una experiencia distinta a la de sus padres, porque era una generación nueva. Y yo quiero que usted entienda eso, hermano. Dios siempre hace cosas nuevas. Hay una generación de cristianos en la iglesia, jóvenes, que ustedes tendrán el gran privilegio, hermano, de ver las cosas nuevas que Dios va a hacer. Pero para eso hay que santificarse, porque Dios quiere hacer cosas nuevas con una generación nueva. Pero esa generación tendría que trabajar, que esforzarse, y serían bendecidos por Dios, porque esa tierra donde ellos estaban era una tierra bendita. O sea, que tenía todas las condiciones para suplir abundantemente sus necesidades. Porque para eso Dios los había llevado a ese lugar, al lugar de la bendición. Qué tremendo, hermano, cuando usted llega a un lugar donde está la bendición por doquier, donde usted nada más tiene que tomar, porque ya todo está preparado. Eso es vivir bajo la bendición de Dios. Pero qué terrible es cuando estamos en lugares donde no hay nada, donde todo es escasez, donde todo es miseria. Ahí no está la mano de Dios, ahí no está la bendición de Dios. Pero qué lindo era que ellos estaban en la tierra prometida, esa tierra que sus padres soñaron con estar un día allí. Ahora ellos estaban disfrutando. Y ya el maná no se necesitó más. Cesó, dice la Biblia, el maná. Las maravillas de Dios siempre estarán allí para nosotros. Solamente hay que vivir una vida agradable a Dios, una vida de santidad,
una vida honrando al Señor, una vida reconociendo, hermano, que sin Él nada somos, que separados de Él nada podemos hacer, que si estamos pegados a la vid llevaremos mucho fruto. Hermano, eso es lo que Dios espera de nosotros. El Dios de Moisés y el Dios de Josué es el mismo Dios que tenemos nosotros. Es el mismo Dios, hermano. Dice allí que Él sigue haciendo maravillas, pero de igual forma sigue pidiéndole a su pueblo que se aparte del mal, que lo honre, que lo adore, que le sirva, que sea de bendición también para otros. Hermano, pudiéramos hablar de las maravillas del Señor en este tiempo de pandemia. Hemos visto la mano de Dios. Yo personalmente he visto la mano de Dios. Dios ha sido fiel con nosotros. Dios ha seguido abriendo puertas, nos ha seguido bendiciendo. Y no hemos sentido esta pandemia en el aspecto que nos ha faltado, que no hemos tenido. No, hermano. Al contrario, Dios nos ha bendecido para poder bendecir. Yo le doy la gloria al Señor, hermano, porque Dios es fiel. Mi cliente no ha sido afectado. Hoy día vende más. Hoy día, hermano, a ellos le está yendo de maravillas. Porque Dios es así, Dios es bueno. Dios es maravilloso, hermano. Y es un testimonio para la gloria de Dios. Porque cuando hablamos, hermano, usted podrá decir, bueno, porque el hermano dice eso, pero él no sabe lo que yo estoy pasando. No, hermano, yo te estoy hablando de un Dios que hace maravillas, que lo hemos estado viendo. Que Él ha velado de toda nuestra necesidad, cuidado de toda nuestra necesidad hasta el día de hoy, hermano. De una manera tremenda, hermano. Y qué lindo es cuando usted puede compartir esa palabra y saber que usted ha vivido, está viviendo eso que usted está predicando para la gloria de Dios. Y que usted puede transmitirle a los hermanos de que Dios es fiel, de que tú puedes ver las maravillas. Quizás tú estás esperanzado ahora mismo en el hombre, que te llamen, que te firmen un contrato. Y estás, no, hermano, olvídate de eso. Métete con Dios. Te pueden llamar de otro lugar. Dios te puede dar un nuevo trabajo, porque esta generación vio cosas nuevas. Y Dios te puede dar cosas nuevas, pero tú estás pensando en lo viejo. Que si esto, si será o no será. No, hermano, levántate, elévate sobre eso. Y mira un Dios de poder, un Dios que va a abrir puertas para ti, pero que te exige santidad, que te exige que te apartes de lo malo, que te pide que no cometas los errores que cometió el pueblo de Israel, que no hagamos esos pecados que lo dejaron a ellos varados en el desierto, y que como una generación nueva entremos a cosas nuevas, veamos la mano de Dios de una manera especial. Esa es la palabra que Dios ha puesto en mi corazón para compartir contigo, mi querido hermano y hermana. Y que el Dios viviente, porque me gusta ese término que Josué usa, el Dios que está vivo, hará maravillas para ti. ¿Tú lo crees? Si tú lo crees, entonces ora conmigo en este día. Dale gracias a Dios. Quita tu esperanza del hombre. Di, Señor, ya yo no voy a esperar al hombre. Ya yo no voy a esperar que me llamen. No, yo voy a creerte a ti. Voy a meterme contigo. Voy a santificar mi vida. Voy a ponerme en tus manos, Señor. Y harás cosas nuevas para mí. Y daré testimonio para la gloria de tu nombre. Porque yo creo esta palabra y la acepto en mi corazón. Padre, en este día yo te doy gracias por la vida de mis hermanos y hermanas que me escuchan. Yo no sé por qué situación ellos están pasando. Algunos quizás la están pasando difícil. Habrá escasez de algunas cosas. Pero Dios, hemos visto tu mano de poder, de maravilla, abriendo puertas, aún enviando bendiciones que nosotros nunca habíamos pensado que tú podías hacerlo. Pero tú lo haces para sorprendernos. Y yo te pido, Padre, que tú bendigas a tu pueblo.
a mis hermanos, que se santifiquen, que se guarden para ti, Señor. Que dediquemos tiempo a buscarte. Ayúdanos, Señor, que muchas veces estamos metidos en las redes, viendo televisión, haciendo tantas cosas, menos buscándote, Señor. Y ahora que tenemos todo el tiempo para hacerlo, porque no tenemos excusa, Dios mío, despierta el espíritu de tu pueblo, el deseo de meterse contigo, el Dios viviente. Y Padre amado, que cada uno pueda ver maravillas de parte tuya. Que tú hagas maravillas como lo prometiste. Así como Josué le habló con tanta seguridad cuando les dijo, santificaos porque mañana Jehová hará maravilla con ustedes. Así que mis amados, la obediencia, la santidad, la fe, creerle a Dios, seguir el consejo de la autoridad, porque ellos tuvieron que seguir a los levitas, seguir a los que llevaban el arca, seguir las indicaciones de Josué, y ellos fueron bendecidos por el Señor. Que nosotros tengamos ese mismo espíritu, Señor, de obediencia y de creerte a ti, y las maravillas nos harán esperar en nuestras vidas. Yo bendigo a tu pueblo en esta hora y te doy gracias, Padre Santo, por tu Espíritu Santo, por la gracia de tu Espíritu Santo que puedo sentir en este momento. Gracias, Señor. Bendice a tu pueblo. Y de una manera especial, Señor, aquellos que han estado pasando por quebrantos de salud, trae sanidad sobre la vida de ellos. Levántalos, Padre amado. Que tu pueblo se cuide, que tu pueblo sea prudente. Ahora que hemos visto cómo se está multiplicando esa situación en nuestro país de la pandemia, Señor, que no es relajo esto, que tenemos que seguir las indicaciones, que tenemos que guardar la distancia de las personas, que no debemos aceptar visitas en nuestros hogares. No es tiempo de estar visitando los hogares. Hermano, que cada uno pueda cuidarse hasta que todo esto pase.